Pero Lilita Carrió, entiendo que está conectada, le agradecemos este contacto en esta noche de viernes y queremos preguntarle, porque ella últimamente habló de muchos temas. Habló del tema de la educación, tiene una enorme preocupación Lilita por el tema de la educación, por lo que pasa en Formosa, por la caja de YPF, por el ANSES. Son muchos los temas para hablar con Elisa Carrió. Buenas noches, Lilita, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cuál es la mayor preocupación, Lilita, por estos tiempos? En realidad es como una bomba que se va creando, donde ellos están despilfarrando dinero y fundiendo de alguna manera la Argentina del futuro, del mediano y largo plazo, para llegar a una elección con mucho dinero en la provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que cuando uno piensa en la nación, esta bomba, que seguramente les va a estallar antes porque no pueden contener ya la inflación, en vez de tomar medidas de fondo, pasan a tener parches. Y no se puede rifar a una nación en virtud de una elección, hay que gobernar. Y se gobierna para todos los argentinos y se gobierna para la actualidad y también para el mediano plazo, digo, para el año que viene. Porque si no, una Argentina electoralista lo único que hizo es quebrarla desde hace mucho tiempo. ¿Y hay peligro por las instituciones? Digo, hay un plan que muchos denuncian, que es la agenda de Cristina de la impunidad. Pero el resto de los temas, digo... Bueno, la agenda es del PJ a esta altura, ¿no? Ajá. La agenda de la impunidad es de todo el PJ. Ya no es agenda solo de Cristina, es de todo el PJ. ¿Incluye Alberto esto? Sí, obviamente. Obviamente porque es el presidente de la República. Ahora, la agenda de la impunidad es una imposibilidad de hecho. Es decir, en todo caso es una imposibilidad generada, en el peor de los casos, para que todo el mundo se quede tranquilo, es un momento de la historia. Pero al otro momento, yo he vivido la destitución de la Corte menemista, que un jueves, supongo de un día, cuando nosotros nos faltaron 2 para tener los 169 votos para el presidente Nazareno, me acuerdo que se retiró Zamora de la izquierda, en ese momento todos votaron en contra del juicio político porque hizo un acuerdo Duhalde con el que era ministro de Economía, ¿cómo se llamaba? Labaña, con la propia Corte por el tema de especificación y por la ley de derogación de la ley de subversión económica, que era la que implicaba a varios bancos más en la Argentina, no solo al Banco General de Negocios. Entonces, ese año, por ese acuerdo, que tenía un fallo de la Corte que fue un desmadre desde el punto de vista del Estado de Derecho, se acordó y entonces estábamos a punto de lograrlo. Y bueno, contribuyeron también sectores del PJ por ese acuerdo y no conseguimos porque hay 2/3 de los presentes en diputados para la destitución. Y al año siguiente yo vi destituir. Se asumió Kirchner y 4 meses después, otra decisión, también estaba Duhalde con Kirchner, decidieron sí destituir a la Corte. En consecuencia, yo lo puse el día del legislador arrepentido. Es decir, un año deciden una cosa, al otro año deciden otra. De todas maneras, para que la sociedad que busca justicia se quede tranquila, antes o después, las condenas van a quedar firmes. Y como hay una declaración de nulidad absoluta por fraude, y no puede haber amnistía para delitos. La amnistía general sería ya, no hay amnistía ni indulto para delitos equiparables, imprescriptibles, como son la traición a la patria prevista en el 29 y en el 36. Así que creo que esta es la embestida, finalmente, en el peor de los casos, podrá ser un momento de la historia, pero no es la historia final. Pero claro, es un gobierno que en vez de ocuparse de los intereses de la nación, se está ocupando de los intereses personales de sus integrantes. Ahora, yo te daría una información de los casos de corrupción actuales. Mucho me interesa. Porque lo otro ya lo descarté. Sí. Uno, nosotros que estudiamos toda la venta de Denor a un precio vil prácticamente, ustedes saben que Midling, con el cual acordó con el gobierno de Macri, yo nunca estuve de acuerdo, pero bueno,
es parte de esto, pero él es un financista. Lo cierto es que en esa compra hay gente muy ligada a Massa, el caso de Filiberti, el caso de Vila Manzano, y Filiberti a su vez tenía un comodato, es Lingeri en realidad, porque ahí estamos investigando a Lingeri y a sociedades que tendrían parientes de Lingeri con respecto al cloro. Esto fue prácticamente una cuestión monopólica que se genera con Menem y sigue hasta construir en un comodato, la planta de cloro es de Aguas Argentinas, perdón, estamos en la venta de Denor. Sí, sí, pero es la compra de Aguas Argentinas. Claro, hay bien. relación, ¿no? Allí sí, empresariales, sí. Sí, pero no, estamos en AISA primero, por favor, porque si no se me desordena la mente. Entonces, en el caso de la compra de AISA, está por un lado, está Vila Manzano, está Filiberti, que lo llaman Mr. Cloro, y obviamente detrás está Lingeri, todos muy cercanos a Massa. Nosotros ya estudiamos todo, porque veníamos a estudiarlo hace 2 meses. Creo que la semana que viene se presenta la denuncia, porque además claramente se lo dijo debido, ¿no? Es decir, en AISA es la caja política. Y lo dije yo en AISA en el 2006. Cuando la estatizaron, dijo, esto se va a convertir en la caja política de los gobiernos. Y cuando digo de los gobiernos, digo de todos los gobiernos. Nos está dando un anticipo, Lilita, entonces, con esta denuncia que presentarán la semana próxima. Sí, no, pero ya vienen siendo estudiadas, ya avisamos, nosotros estamos siguiendo el caso AISA en forma permanente, así que esa auditoría está. La otra, la más grave, que yo vengo denunciando del 2006, es el vaciamiento de Repsol YPF. Esa es una larga historia de cómo hay un acuerdo entre Brufau y el expresidente Kirchner para vaciar. ¿Cómo era eso? Se retiraban utilidades, a tal punto que la compra de Eskenazi, que es en realidad un testaferro de Kirchner, se hace con la plata de la propia Repsol, el garante Repsol. Yo nunca vi que el garante del comprador sea el vendedor. ¿Ustedes vieron alguna vez? Nunca. Bueno, esto significó retiros de utilidades, pero en las utilidades no había solo utilidades, había créditos que después se tomaban como utilidades. El factor central de ahí es Barata, íntimamente ligado a Debido. La verdad es que el hijo nunca hizo nada. A mí me costó mucho en Juntos por el Cambio que se presenten como querellante, y digo que con esto tuve el apoyo del presidente Gutiérrez, pero no de parte del directorio ligado a Macri. Esta es la verdad, esta es la pura verdad. Es más, nosotros propusimos un síndico que renunció al mes, que es Gustavo Gutiérrez, porque la verdad es que algunos del macrismo no querían un síndico real. Entonces, ahí obligué casi, y el presidente estaba de acuerdo, a que se presenten como querellantes y pidan una auditoría, porque esto no pasa una auditoría, este vaciamiento. Claro. La auditoría dice que es muy compleja, dice el hijo, pero lo cierto es que el hijo es un hombre del sistema, y finalmente, fíjense que la expropiación de YPF es mayor desfalco al país, porque si la empresa ya valía 5.000 millones de dólares y ya tenía deudas por 3.000 millones de dólares de fondos buitre de los Eskenazi, si al mismo tiempo ya tenía el por daño ambiental que está en Estados Unidos, en consecuencia, en ese momento expropian. Y yo dije, miren, se están poniendo de acuerdo con el precio del retiro. Y así fue. Ahora, le terminan pagando 5.000 millones de bonos que van a ser, sumados los años, 10.000 millones de dólares a Brufau, que era más lo que valía la empresa en ese momento. Y esto lo firma Kicillof. Por eso yo cuando expongo el YPF, digo, este es el vaciamiento final con la venta de las acciones, y es Kicillof y la presidenta lo que firman. ¿Y ustedes van a denunciar a Kicillof ahí? No, está denunciado, está pedida la indagatoria hace más de 5 años, pero claro. Es el sistema judicial. Esta causa yo la empecé en el año 2006. Sí. Ahora están también haciendo un juego de mercado. ¿Por qué? Porque como bajan las acciones, porque dice no puedo pagar, no tengo dólares, bajan las acciones, perjudican a los accionistas, otros accionistas compran a precio abril, al otro día suben las acciones. ¿Me entienden que hay ganadores y perdedores? Es la misma operatoria de siempre,
la que hacía Repsol también. Y por eso hay escuchas que investiga el juez Marcelo Martínez Di Giorgi a la reunión de YPF que acusan a Cristina Fernández, o por lo menos Cristina Fernández estaba imputada porque en su casa de Calafate, cuando se allanó por Ollavide, encontraron, escuchas, a YPF, al directorio de YPF en su momento. Así es, eso no sabía yo, bueno, lo vamos a agregar a la causa. Lo cierto es que ahora han caído todos los activos argentinos. Es decir, todas las empresas que pueden cotizar en bolsa en Buenos Aires o en bolsa de Nueva York han caído estrepitosamente, porque YPF es la empresa madre. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el daño de eso? Primero, es el fin de la inversión. ¿Quién va a invertir en un país como la Argentina? Es el fin de cualquier inversión, en una oportunidad importante para América Latina. Y en segundo lugar, los fondos de estabilización del ANSES, que son el resguardo que tenemos los jubilados, están quebrando. Porque si bajan las acciones, también bajan los valores del ANSES, del Fondo de Estabilización. ¿Qué están haciendo? Se apoderaron de las cajas que restan en el país, ya se llame ANSES, Fondo de Estabilización, pagan de allí subsidios que tendrían que venir del Tesoro, se apropian de la caja de YPF para este año electoral, cierran la puerta de los dólares, pero a los grandes del mercado sí los dejan salir. ¿Está claro? El que no puede comprar $100 es la persona de todos los días. Sí, el laburante. Pero los grandes cobran al dólar futuro, hacen los negocios de mercado, etcétera, con una devaluación que ellos la van a hacer después de la elección. Ahora, en el medio, todo el mundo sabe esto, con lo cual se disparan todos los precios. Claro. Es decir, ahora, cuando se acabe la plata, Lilita... Lo único correcto, creo que en todo este desastre, sí, lo único correcto es lo que yo vengo diciendo desde el año 2007, que ya 2006, porque ustedes saben que los que empiezan a impedir las exportaciones de la carne, que yo dije no hay cuento de las tosas, la carne va a ser más cara porque va a haber menos carne, porque fue en el periodo de Kirchner cuando todavía estaba de ministro de Economía este señor grande que yo les estoy diciendo, como se llama Labaña. Él es el primero que empieza. Yo en el 2005 saco un artículo en La Nación, junto con mi asesor en materia agropecuaria, y entonces después, bueno, cambia el negocio de la carne, habilitan la exportación, pero ahí yo ya digo, Argentina tiene que ser exportadora de carne en el mundo. Ahora, para ser exportadora y que no te suba el precio interno, vos tenés que establecer una medida del Estado que recién acordaron ahora. Recién ahora. Y estoy hablando de 20 años. Porque claro, creo que el 2007. Sí. ¿Cuál es? La comercialización por corte. Porque el asado no se exporta. En consecuencia, si yo voy por corte desde el frigorífico, a mí los cortes argentinos me pueden salir mucho más baratos. Correcto. Esto es lo mismo que en el trigo. Yo no tengo que ponerle retenciones al trigo. Lo que tengo que armar, yo recuerdo en el 2007 o en el 2008, porque yo soy la que quiero bajar las retenciones, digo, acordemos un cupo interno, pero seamos los primeros exportadores de trigo y además fomentemos la industria alimenticia que exporte, que era el destino de la Argentina, ciudades inteligentes ligadas al campo. Claro. Bueno, ahora suspendieron creo que el maíz, después volvieron. Es decir, estamos en un problema sistémico tan grave, con una incompetencia tan brutal, y a un dólar que en realidad no es el real, lo que está cobrando el productor es muchísimo menos. Claro. Acá el que se funde es el productor, que compra además los insumos con la inflación de un dólar futuro. Ahora, Lilita, con un problema económico así y con un problema político o judicial, porque las causas avanzan... les puede sobrar dinero, les puede sobrar dinero porque tardan en acordar con el fondo. Ajá. Y entonces quieren retener todo el dinero para ganar una elección. En el medio quiebra la nación, no les importa. Porque lo que les importa es garantizar la impunidad, aunque quiebre la nación entera. Usted dice que como el acuerdo con el fondo tarda, van a utilizar ese dinero para gastarlo en la campaña, ¿eso está diciendo? No, en la campaña, en los subsidios, etcétera, pero además discriminando, obviamente. Pero eso tiene un fin pronto, digo, puede pasar una campaña nomás. No, esto es lo que genera, el déficit fiscal no se soluciona así. La Argentina, a ver, ¿cómo te entran dólares a un país? ¿Con inversiones o con exportaciones? Dependiendo como a principios de siglo. Nosotros solo dependemos del campo. Pero nosotros tendríamos que ser la primera industria alimenticia del mundo. Tendríamos que ser la mejor
de diseño de mediana y alta calidad en el marco de la integración con el Mercosur. Es algo que yo lo hablaba con Yago Aribe, Claro. el íntimo amigo de Fernando Enrique Cardoso, en el año 96. Miren lo que estoy hablando. Ahora, el Entonces, la problema es verdad, ideológico, Lilita, para enfrentarse al es campo. un problema, les digo, es un problema gravísimo Ajá. en términos de fascismo e impunidad Fascismo en e el impunidad. kirchnerismo, Ujú. pero también es un juego de suma cero de todos los gobiernos que no conocen la Argentina. ¿Está Ajá. claro? Yo he llevado en Juntos por el Cambio a más de 400 medianos y grandes y a todas las pymes, pero no se reunieron en talleres, el presidente no se acercó a hablar con ellos. Ajá. Así que yo que conozco este país y que lo he recorrido 20 veces, tenemos problemas estructurales gravísimos. Y políticos, Y porque los estamos taponando, sí. Claro, claro. Pero Son cuando se problemas respalda... estructurales. Perdón, cuando se respalda a personas como Gilles Frano o a Moyano, cuando el gobierno hace un Bueno, respaldo, ¿qué busca pero- obtener? Pero, a ver, sigue siendo un sistema mafioso. Ah, Por eso hay que reconocer en el gobierno de Mauricio Macri el único interregno republicano que tuvo la Argentina en los últimos, desde la Alianza, digo, que a la Alianza la voltearon entre los mercados y la paridad peso-dólar en los que querían la devaluación y en los que no querían. Yo Ujú. participé, yo fui testigo de ese golpe, donde había radicalismo y PJ juntos, que fueron al gobierno de Unidad Nacional. Y lo digo porque me invitaron a ser ministro, o sea que no estoy contando un invento. Está todo declarado en lo que era el juzgado de Ollarvide. Entonces, nosotros vemos los ciclos en la Argentina, una Argentina cada vez más pobre, una Argentina Eso es que cierto. frente al mundo no es creíble. Si nosotros no creemos en nuestros gobiernos, ¿cómo piensan que puede creer alguien de afuera? claro, claro. No hay Aún de un país. Ahora, en esto hay una geopolítica extremadamente peligrosa de Cristina Kirchner, Ajá. que en realidad está aliada con Rusia, porque Rusia está penetrando en América Latina, y aunque se rían algunos, está penetrando vía Cuba, Venezuela, y ahora está entrando en la Argentina. Esto es la vacuna, Ah. la rusa. Es decir, es la base china, el avance de Rusia y la Así alianza es, incluso con porque Irán es también. así es una alianza geopolítica mundial. Lo que pasa es que esta alianza geopolítica mundial nos lleva a la dictadura, ¿eh? ¿Ah, sí? Y claro, porque los países son dictaduras. Miren lo que está sucediendo en Rusia. Ajá. En realidad este hombre, ahora asociado con la Iglesia, a diferencia de Stalin, pero es tan cruel y tan terrible, ha envenenado al líder opositor. Ahora, ¿el kirchnerismo es Están consciente de esa realidad que nos lleva a un Obvio, destino? la comparte. Ajá, ajá. No Por se eso olviden que solo Zanini acordamos es con la... maoísta. Ah, No se olviden que Zanini militó en el maoísmo, cuanto peor. Y todos con Manon, cuanto peor mejor, y después con el populismo, que es un decisionismo en realidad que viene de Carl Schmitt, es autoritarismo puro. Entonces, ellos lo que quieren es que no haya clases medias, que haya subsidios, que las grandes empresas queden en manos de ellos y que la gente sea esclava. ¿Qué es Formosa? Eso. ah. ¿Qué es Santa Cruz? Eso. Y la gente las personas terminan por naturalizar. Yo conozco Formosa, miren, mi bisabuelo, Claudio Sustaita, fue con el general Donovan a crear el Territorio Nacional del Chaco, o sea que fue secretario general del Territorio Nacional a fines del siglo XIX. Es más, mi bisabuela fue la primera maestra que viene de Buenos Aires, que daba en las escuelas del partido de San Nicolás. Estoy hablando de la parte de San Nicolás allí de Santa Fe, de Agote, una familia tradicional, y crea la escuela donde yo voy, que es la escuela de niñas, la número 2. En ese momento Formosa era territorio nacional. Claro. A ver si entendemos. En consecuencia, cuando Infran dice Carrión no conoce, pues ¿cómo no voy a conocer Formosa? Lo que pasa es que Formosa está encerrada en Infran. Ahora, lo que no hay que olvidarse, ¿por qué apoyan los gobernadores del PJ? Porque los negocios vienen de ahí. Chicone empieza con Van den Broek, que también está en el Banco de Formosa. No se olviden que el dinero lo hace Capitanich con la privatización del Banco de Formosa. Y la contratación de Olfán, no nos olvidemos de eso, Claro, por parte del gobierno de es Van den Broek, la parte de Olfán, es decir, todos los negocios vienen de ahí y estamos en la frontera con el Paraguay, con lo cual ahí el contrabando
está absolutamente manejado desde una y otra parte. Y el narcotráfico que usted siempre denuncia, Lilita, y que, según las fuentes judiciales estuvo detrás de la toma en Guernica, por ejemplo. Paraguay es otra cosa. La territorialización se está dando en zonas más ligadas, yo creo que ya está tomado, ligadas al norte, en toda la zona de frontera. La detención y la extradición de Valderrama puede ser algo importante, pero puede saltar toda la política salteña. Está claro, porque están todos metidos en esto de la droga. Ahora, en el norte hay territorialización y en el conurbano hay territorialización. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Que el narcotráfico, ¿cuál es su política? Tomemos Medellín. Te genera un lugar muy pobre con una economía que depende del menudeo del narcotraficante. Ajá. Entonces, cuando vos entras a la Villa 1114... Que hubo otro muerto. Vos tenés un control, claro, vos tenés un control de bandas, incluso de jóvenes peruanos, no podés entrar. Yo he tenido conciencia que hace unos años, bastantes, la policía no entraba, cobraba la federal. En consecuencia, ¿cuál es la ley adentro de la villa? Esto ha cambiado mucho con la urbanización. ¿Cuál es la ley adentro de la villa? La del narco. ¿Y usted dice que el gobierno es cómplice o no puede contra el narco? Bueno, Lilita? Lo de Guernica es un claro. Lo que pasa es que muchos punteros del PJ son a su vez menudeo de narcotráfico. Ajá. Y hay grandes del PJ que tienen el negocio de narcotráfico. Ahora, la política se financiaba antes con la ruleta esta. ¿Cómo se no es la ruleta? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Con el juego clandestino jugaba? se refiere? No, eso sí, ¿cómo se llama la que se juega todos los días? La quiniela. La quiniela. Entonces, vayamos 40 años atrás, la quiniela clandestina. Claro, sí. Uno iba a una ciudad de provincia y sabía quién era el más rico porque era el que manejaba la quiniela clandestina. El que levantaba los números, el capitalista, digamos. Está claro, el capitalista, ese le pagaba a la policía y la policía le pagaba al gobernador. Así de simple. Con el paso de los años y el avance del narcotráfico, sobre todo con la producción, que es a partir de que entra Duhalde, porque ahí se produce, porque antes los precursores químicos iban a Bolivia y de Bolivia venía la droga. Claro. Pero después el negocio fue, a partir de la devaluación de Duhalde, que la coca viniera a la Argentina, incluso hay productores de coca en la zona de Santiago y más, y ahí se produce, es cuando viene la pasta base, ¿está claro? Sí, 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 lo que vale mucho dinero para producir cocaína. Y el Paco, etcétera. Fíjense el tiempo de la aparición del Paco. Claro. Año 2002, coincide exacto. Ahora, usted habla de los punteros políticos y la cámpora. ¿Es una forma de, digamos, de avance territorial? Digo, cuando avanza la cámpora y avanza Máximo, obviamente, por consecuencia lógica, ¿qué ve usted, Lilita, como analista política, además que es? Yo no voy a discriminar a todos los jóvenes de la cámpora, ¿está claro? Lo que digo es que en el conurbano pasa de todo y con todos. ¿Qué quiero decir? Que hay muchos intendentes, cualquiera sea el partido. Estoy hablando de una forma de financiamiento de la política. Ahora, que hay muchos de la cámpora, o algunos de la cámpora, que tienen problemas de adicción y en consecuencia están presos del narcotráfico, esto es obvio, lo hemos visto en la Cámara de Diputados. A ver, no es que nos contaron. Yo un día me pregunté, era a alguien y pregunté, ¿qué le pasa a este chico? Dice, está duro. ¿Qué es estar duro? Pasado de cocaína. Así que esto lo hemos vivido. Yo no me voy a meter con las cuestiones personales de los que son adictos. No, hablamos de las prácticas culturales, de algunos sectores marginales. Hablando además. de prácticas políticas, no, pero esto destruye. Ustedes no saben con lo que es la gente decente y trabajadora que vive en las villas y trabaja en la ciudad. Claro. Porque ellos son los amenazados. Ellos salen de la villa y cuando van a tomar el colectivo los roban. Si vos no le haces caso al narco de la villa, está claro, te matan un hijo. Y la verdad que el registro de los hijos, si muere un chico de clase media es una cosa, si muere un chico pobre no es nada. Claro. Yo he estado en León Suárez, en la casa de una mujer, en el año 2002, cuando yo entraba a las villas, porque ahora sí entro. La gente que me recibe al otro día le hacen cualquier cosa, no puedo entrar. Ahora, no puedo entrar por cuidado de aquellas personas que dentro de la villa hay que ser héroe allí, para poder recibir a alguien opositor. Lilita, y cuando usted ve que no empiezan las clases, ¿usted lo ve como algo adrede o como algo
como algo casual. Ponemos un tuit suyo que dice esto sobre la educación. Ahí vemos, ¿no? Hemos vivido una verdadera catástrofe educativa, por eso es imprescindible la vuelta a la escuela y recuperar el vínculo educativo, social y comunitario. La educación es la política central del porvenir que nos permite construir sociedades más libres, humanistas y plurales. ¿Usted lo ve como algo adrede o como algo que el gobierno no logra resolver? Hace 20 años. Ese escrito mío sobre educación tiene 20 años, que fue con la famosa ley de Filmus para que sea candidato a jefe de gobierno, que yo quise dar el debate. Yo hablé de la subversión semiótica, del problema de las redes, de cómo el humanismo tenía que ser enseñado, de la nueva laicidad, pero no se puede hablar, porque ha caído en una ignorancia brutal la clase política en el Congreso, el mismo periodismo, hay que decirlo. No se puede hablar de estas cosas ahora. La escuela tenía dos roles. Uno, formar la nacionalidad en la Argentina, esta es la idea sarmientina, porque se inventó la Argentina moderna, eso hizo Sarmiento, con todos sus errores, pero inventó la modernidad en la Argentina. En un momento que en Europa se discutía esto y que no había escuela pública. Ustedes fíjense que hoy en Alemania el 80% de escuela pública, pero ¿qué escuela pública? Nosotros teníamos la mejor escuela pública del mundo. Yo me formé en esa escuela pública, no tengo un error de ortografía. Yo fui titular de la universidad pública, yo vi caer la universidad pública. Hace 20 años que renuncié porque dije que esto no da más. Acá hay que cambiar todos los paradigmas, hay que cambiar los contenidos, hay que formar de otra manera. Porque el gran problema de la educación, además, Guarda, es formar a los formadores. Claro. Si no, yo tengo militantes ignorantes al frente de las aulas. Ah, usted habla del adoctrinamiento ahí, Lilita. Acá así es, porque justamente enseñar es abrirle el horizonte de todos los conocimientos, no encerrarlos en una ideología barata. Ajá. Y usted ve ahí eso. Sí, sí. Además hay que manejar todo el tema que significa ser libres en una sociedad de redes, porque la educación también es el silencio. La lectura se produce en el silencio, el conocimiento interior de uno mismo se produce en el silencio, y hay una adicción en este momento a este contacto virtual que está deformando la formación. Ahora, si además el otro rol de la educación, que creo que es el más importante de todos, por eso yo soy de escuela pública, por eso creo en la escuela pública mucho más que en la educación privada, aunque respeto que haya educación privada, pero nunca acepté un cargo en una universidad privada, fíjense. Esta es la coherencia de una vida. Yo podría ser titular en una universidad privada después de haber sido titular desde los 28 años. ¿Por qué no acepté? Porque a mí me parece que la importancia de lo público radica en que tus compañeros se forman, vienen de distintas clases sociales. Pero ahí se sabe, se conoce, se genera la amistad, que es el lazo social, donde hay un complemento mutuo. El que tiene más aprende de la valentía, la decencia del hogar más humilde. Y el que es del hogar más humilde, que va a comer a la casa de otro, le crea una expectativa de ascenso social. Claro. Yo tenía íntimos amigos de mi hijo que veraneaban conmigo y que sin embargo las padres eran empleadas domésticas. Ahora, claro, eran íntimos amigos. Valores, resiliencia, entonces, meritocracia. Claro, meritocracia, todos esos valores, pero además el lazo, saber que todos somos iguales. Iguala, claro. En cambio, cuando vos creas mucho privado y lo público se deteriora y hace huelga, claro, permanentemente, yo nunca hice huelga en la universidad. Ahí está el rol de los gremios, Lilita, porque los gremios no quieren que las clases comiencen. ¿Cómo es eso? Entonces, yo nunca hice huelga. Ustedes saben que en las huelgas de la universidad yo que ganaba 100 pesos, me acuerdo, como profesora titular, que no era nada. No alcanzaba ni para pagar la luz. Profesora titular, 28 años. Pero ¿saben por qué no hacía huelga? Porque yo sentía que el chico perdía la continuidad. Entonces, ¿a dónde iba? Me iba a la plaza a dar clase. Porque no era que yo creo que hay que pagarles bien, pero no creo que hay un rol casi místico en la educación, ¿me entienden? Sí, porque uno está creando humanidad al enseñar. Y cuando los gremios se resisten al inicio, ¿qué piensa? ¿Que hay algo adrede o es, digamos, de una cuestión también ideológica? Es ideológico y además es de caja y de peleas internas. Yo la verdad es que no había vivido esta Argentina tan degradante, no la había vivido jamás. Obviamente que he compartido muchos paros de docentes,
Pero en esta pandemia me parece que es una necesidad que con los protocolos necesarios haya un vínculo, porque cuando se desatan los vínculos, supongamos, un chico que tiene graves problemas por hacinamiento en su propia casa, con violencia doméstica. Si no va ese vínculo más maternal, lo único que le queda es el vínculo con el otro, Claro. pero saliendo de su casa. Ahora, el chico que se cría en la violencia se forma violento, Y es posiblemente una víctima para el narco, ¿no es cierto? Para el Es puntero víctima y político. victimario, ¿me entiendes? Empiezan como víctimas, terminan como victimarios. Yo conozco las cárceles de este país. Ujú. Yo vi los barrotes, la gente tendría que ver, son chicos de entre 20 y 26, 27 años. Esa es una responsabilidad social de todos nosotros. Y la idea de la militancia, ¿no? Porque se milita la vacuna, ahora la Cámpora milita el plan de vacunación. Politiza todo. ¿Eh? Politiza todo. Mire, yo en el Ajá. caso de Formosa hicimos las denuncias que teníamos que hacer en la Procuración General, pedimos las acciones legislativas, nosotros fuimos los que instalamos el tema de Formosa, porque hay mucha gente del Gran Buenos Aires. Ustedes saben que en el Gran Buenos Aires viven muchísimos hijos de provincianos que han venido por falta de trabajo y que habitan en villas, en casas. Acá está el interior del país, yo lo conozco entero al Gran Buenos Aires. Entonces, hay gente que se muere, supongo en Formosa, un hombre de 90 años. Su hijo o su hija quiere ir a despedirse, pero el hombre se está muriendo y lo obligan con certificado negativo, es decir, con el sin COVID, a estar 14 días en hacinamiento. Pero esto es una tragedia. Claro, claro. ¿Está claro? Estoy hablando del derecho de decir adiós, que nosotros hemos logrado, gracias a Dios, el derecho de decir adiós en la ciudad de Buenos Aires porque la gente muriendo en hospitales es terrible, en absoluta soledad. ¿Este gobierno, el Bueno, kirchnerismo, es proclive al manejo de las libertades, digo, a regular ese...? Obvio. Ajá. Y ahora se dan cuenta que son indigenistas urbanos. Porque en realidad los huichí, miren, yo les voy a contar la historia de los huichí, que es lo que está sucediendo en lo que se llama el norte salteño, Ajá. o Salta chaqueña, Sí. porque toda esa zona es Chaco, ¿entendieron? Como zona geográfica. Sí, geográfica, claro. claro. Para tener más claro, es La el selva Bermejito, chaqueña, sí. está el Impenetrable por un Claro. lado, está ahí donde está, y está Salta, está entre la bota. Totalmente. Y hay un punto que coordina Formosa, Chaco con Salta. Eso está cerca, está a 100 kilómetros del Impenetrable y también del otro lado del Bermejito. Me va a decir a mí, y Frank, que no lo conozco, si yo he estado. Ahí yo he estado en la mayor... Ahora, los huichí eran los ex-matacos, que son los pobres entre los pobres de las etnias, de los hermanos aborígenes. ¿Por qué? Porque la traducción de mataco significa los sin etnia. Por ejemplo, los collas tenían una identidad, los tobas, que ahora son com, tenían otra identidad, los guaraníes, los tehuelches. Bueno, yo puedo hablar de todas las comunidades porque fui una de las que redacté el artículo en la Constituyente. Claro, y claro, trabajé con ENDEPA. Y además viví entre aborígenes, yo no, hermanos aborígenes. Yo no soy indigenista urbana, ¿entienden? Ujú, sí, Yo sí, conviví con ellos. Entonces iba al barrio Toba y a mí me recibían, eso sí, a las 6 de la tarde tenía que salir porque había mucho que le gustaba, pero yo he ido a reuniones en el Impenetrable con todos los huichí, pobrecitos sin dientes. Los blancos ahí se han apoderado del algarrobo. Miren, el algarrobo es con lo que se alimentó el que escribió la Cabalá. Porque el algarrobo da agua, aunque ustedes no crean, y da alimento. Claro. El algarrobo es el mayor alimento. Por eso cuando él estuvo tantos años escondido del Imperio Romano, el autor de la Cabalá, se alimentaba de un algarrobo que salió en una cueva. Correcto. Yo estuve ahí Interesantísimo, Lita, pero la Bueno, traigo... pero lo que quiero decir es esto. Sí. Esos son los pobres entre los pobres. Correcto. Los más marginados en gobiernos feudales, digo, pero, ¿no? Guarda, así es, pero son pobres entre los pobres. Porque el problema indígena no es un problema de la comunidad. Sí, y hay es un muchas problema denuncias, planes de pobreza. vivienda que no hicieron, digo, nosotros hemos contado en la cornisa un Se montón los manipula desde que yo soy chica. Claro.
Y lo hacen todos los partidos, ¿eh? Terrible. Los encierran en centros que después limpian, Así digo, ¿no? es, Esto así pasa todo el tiempo. Ahora, la traigo Así al es. conurbano. ¿Va a ser candidata Lilita a gobernadora o no? Sí, voy a hacer, salvo que haya que obviamente haya alguna interna donde se fabrique un fraude. Se imaginan que nosotros no tenemos recursos. Si es fácil, si es bueno para la unidad, sí. Yo ahora interna con fraude electoral y con dinero sucio no voy, ¿se dan cuenta? Así que estamos trabajando todos en conjunto por la unidad de Juntos por el Cambio. Yo estoy hablando con toda la gente y además siempre tiene que haber una persona disponible para perder. Claro, claro. Porque hay muchos que quieren ser candidatos, pero nadie quiere perder. Claro, entiendo. Entonces yo digo, si alguien tiene que perder y que no le toquen los ataques, porque se ataca el prestigio, te atacan la familia, te atacan todo, estos no tienen, te amenazan con balas, yo tuve amenaza de bala, se hicieron de todo conmigo, pero yo no les tengo miedo. Claro. Entonces guarda que podemos quedarnos sin candidato para enfrentar a esto. En ese caso yo estoy dispuesta, porque a mí no me toca lo que me hagan, a mí no me tocan. Claro. Yo tengo como un manto de Dios y una fe inquebrantable que lo que digan de mí no me interesa, yo ya he demostrado con creces lo que soy. Y el otro de los candidatos, además de la alianza que está buscando Juntos por el Cambio, ¿es Horacio Rodríguez Larreta, Lilita? No, Horacio es jefe de gobierno de la ciudad. Sí, ya Iba a ser candidato a presidente después. Ah, candidato a presidente es él entonces. Claro, yo no voy a ser candidata a presidente. No, usted a gobernadora, quedó claro y nos da el título acá. No, yo lo que digo es si hay que cambiar la provincia de Buenos Aires y nadie se anima, yo estoy ahí. Correcto. Está, porque si no, no hay nación. Correcto. Sí, pero Juntos por el Cambio también debe saber que debe cambiar. ¿Qué quiero decir? No se pueden cometer los errores del pasado, no se pueden basar encuestas, tenemos que cambiar. ¿Están buscando alianzas con algún sector del peronismo incluso desde Juntos por el Cambio? Sí, pero aguarda que ahí hay que diferenciar, hay peronistas que son republicanos, que son decentes, y después está todo también la corrupción del conurbano. Entonces, si yo hago alianzas de cualquier manera, yo no estoy cambiando, al contrario. Estoy haciendo pan PJ de Juntos por el Cambio. Claro. ¿Usted es la gran aglutinadora, digamos, de Juntos, de este nuevo Juntos por el Cambio? No, yo trabajo en conjunto con todos. Yo me reúno con todos. La quiero a María Eugenia, ando permanente con Horacio. La quiero y la conozco de mucho tiempo a Patricia. O sea, voy a hablar con Pichetto porque yo tuve una relación con él, sacamos las mejores leyes que tuvo la Nación, la primera del Consejo, de la Magistratura, Ministerio Público, habeas data, con él, Soria y Negri. En el Macri? Año 95. Yo con Macri no estoy hablando en lo personal, pero es un problema personal, ¿eh? Con Juliana tampoco es grave, simplemente, pero yo hablo con Juliana, ahora le mandé felicitaciones por dedicarse a la Fundación de la Educación. A ver, no es una cuestión política, porque Juntos por el Cambio es una creación colectiva. Piensen que yo con Mario Negri soy casi una hermana. Nos conocemos hace 30 años. Somos amigos de familia, de nuestros hijos. Y si yo voy a la casa de Mario Negri, voy a mi casa. O Benedetti, o tantos dirigentes radicales. Y tantos también, mucha gente del PRO, que yo los quiero muchísimo, que son amigos personales, que vienen a mis cumpleaños. No. Yo creo que acá hay que unir. Bueno, correcto. de hecho, yo construí, fui coautora, en todo caso, autora de Juntos por el Cambio. Totalmente. ¿Y cree que puede volver a ganar Juntos por el Cambio en la próxima elección? Si lo hace bien, si hay una idea rectora, si hay un proyecto en serio, si vamos a hacer las cosas en serio y no mezclamos cualquier cosa, estoy segura que la República la vamos a recuperar, porque acá no está en juego quién ganó, quién pierde, sino cómo recuperamos la República perdida. Punto. Listo. Así que yo estoy para perder, yo estoy para servir. ¿Y el gobierno qué puede hacer si pierde imagen positiva como está pasando, crece en imagen negativa, con errores de gestión? Pero van a amenazar, acá va a ser posible el fraude. ¿Ah, sí? Con el tema de la pandemia, sí, todo va a ser posible, porque la impunidad es superior a todo. ¿Usted sospecha el fraude político? Sí, el miedo en los votantes va a ser terrible. El miedo en los votantes va a ser terrible. Disciplinamiento, dice. Claro, y las personas mayores, por ejemplo,
no pueden ir al voto presencial porque no va a haber vacuna. Entienden que es una elección muy complicada, porque cuando muchos que quieren ser ya presidente, que son jóvenes, no estoy hablando de Horacio, ¿no? Quieren ya postularse a presidente, yo le digo, miren, hay que pasar lo que viene, ¿eh? Hay que pasar lo que viene. Entonces, una persona que no tiene interés personal, solo una persona que no tiene interés personal y que tiene buena relación con todos, aunque me discuten siempre en tiempos no electorales, porque yo soy la peor de todas, es capaz de contribuir a la unión, a la unidad. Pero no tengo, a mí me conviene no ser, les conviene, ¿está claro? Claro, sí, Estoy trabajando, obviamente que a mí no me conviene. Ahora, pero yo voy a hacer lo que mi conciencia, en conexión con mi creencia en Dios, me diga que debo hacer. ¿Y Máximo? ¿Quién es Máximo Kirchner, Lilita? No lo sé, no lo sé. Yo le tenía afecto cuando era chico porque en realidad me daba cuenta que era una víctima. Ajá. De un matrimonio que solo pensaba en el poder. Creo que la educación de la hija también, ella fue educada por la madre de Néstor y la quería mucho, tuvo ahí un afecto más filial, pero la verdad que él es dominado por él es hijo de... Yo no hablo de lo, ¿sabe qué? No, pero hoy, como político en proyección se lo digo, No, es que no puedo. ¿Saben por qué? Porque yo me juré una vez una cosa. Yo no me voy a hablar de los hijos, porque esta es una sociedad antropófaga. ¿Qué quiero decir? Se morfa a sus propios hijos. Sí. Hay políticos que se morfan sus propios hijos. Y yo decidí no hablar. Decidí que en ese juego no entro. Y lo decidí moralmente. Para mí siguen siendo hijos, para mí siguen siendo tus hijos, mis hijos, y ya me pasó esto, y lo sabe muy bien Zulema Yoma, con sus propios hijos. Yo decidí eso hace mucho tiempo. Así que no me pidas porque yo no voy a hablar. Claro. Decidí parar la antropofagia argentina. Un par de preguntas últimas, muy interesante hablar con Lilita Carrió y nos damos ese gusto aquí en esta noche de Mirá. ¿Cuál es la Argentina que viene, Lilita? Digo, sin billetera, sin economía, ¿el gobierno puede sustentar el poder que ostenta a través de un discurso o de sus propios seguidores? Y una cosa son los gobiernos, ¿eh? A ver. La Argentina en el mundo que viene, que va a ser muy conflictivo, tiene un horizonte de paz, si saltan niveles de conciencia, si hace ciudades inteligentes ligadas al campo, si que genera un territorio poblado, es decir, que como yo decía desde el 2002, gobernar es repoblar en el sentido de ciudades inteligentes, más pequeñas, desurbanizar de alguna manera, no para que no existan grandes ciudades, sino para que no haya hacinamiento, una nueva relación con la tierra, con el espacio, etcétera. Argentina tiene las condiciones básicas para hacerlo. Ahora, es algo que consume una generación. Cuando yo veo muchos jóvenes creo que están dispuestos, porque los veo en el medio ambiente en el planteo correcto, los veo en la lucha por la justicia en el planteo correcto. Igual, eso sí, yo le pido a los jóvenes que no se vayan a los extremos. Porque es muy fácil cuando uno es joven abrazar un tema para lograr identidad. Típico de la posmodernidad, además, ¿no? De las tribus. Y típico de todas las jóvenes. Típico de nosotros. De cierto fanatismo, 70, dice usted. 80. Bueno, había más extremos, algunos se fueron a la violencia, pero todos de alguna manera quieren un mundo mejor. El problema es cuando te volvés fanático. Claro. Porque cuando te volvés fanático te cerrás al otro, el otro no existe, y ahí fue fascista. ¿Qué quiero decir? Vas a un totalitarismo, ya sea de derecha o de izquierda, porque no importa, la violencia del carácter va a eso. Así que yo trabajo para el uno, y por eso creo en la unidad, pero en una unidad también de asumir las responsabilidades. Yo pensé que ya me podía retirar, pero me di cuenta que yo no puedo callar. Que tiene mucho para dar. No. ¿Saben qué pasa? Si yo callo esto de Formosa, si callo lo de YPF, si callamos, la verdad que los diputados de la coalición cívica trabajan todo enero como locos, todos. Y además yo estoy como loca todos los días en ese trabajo, además dando clases,
además esperando la Pascua, el Pesa, qué sé yo, haciendo baililitas porque hay que trabajar. Claro, Los la marca de jubilados ropa, tenemos que baililitas, trabajar. sí, sí. Claro, tenemos que trabajar porque yo gano 86.000 pesos, así que los jubilados, para mí empezó una nueva vida de trabajo para poder seguir viviendo. Ujú. Porque si hubiera ejercido la profesión como hacen otros que fueron diputados, sería millonario. Claro, pero con decidí 80.000 que pesos de jubilado no sé. éticamente, Claro. claro, así que estoy trabajando, estoy de lo Claro, más bien. está muy bien. Ahora, aparte de trabajar, yo decidí que no iba a callar. Claro. Y hablando de no Porque si callar, alguien- ¿hay una denuncia en marcha o es esta que nos estaba contando antes de Nor? No sé si puede adelantar algo y darnos la primicia, Lilita. No, creo que es AISA, creo que está en el marco AISA, y sí, otra está sobre YPF en marcha, sí. Ah, bueno, es un anticipo y Sí, le sí, agradecemos. sí, no, se está trabajando desde hace varios meses, pero nosotros queremos ir con datos totalmente ciertos, documentados en boletín oficial. Se han pedido muchísimos informes a AISA, muchísimos accesos a la información en la vacuna, pedidos, hasta que logramos tener toda la documentación de AISA, fue un gran trabajo hecho por el equipo. Bueno, creo que ahí falló un poquito la comunicación igual.